Hoy vamos a hablar un poquito, o vamos a continuar lo que es referente a cicatrización, a lo que es la inflamación crónica, el siguiente paso, ¿ya? Lo que es la reparación tisular. Antes de comenzar esta parte, había un cuadrito. A ver, estábamos acá. ¿Se acuerdan, no? Que estamos en el área inflamatorio como tal. Hay una lesión, hay una respuesta celular, lo que es un exudado, hay una inflamación aguda. Ahora, ya pasado ese evento, hay tres opciones, ¿no? Esto ya no se considera como una inflamación crónica, esto ya es parte de la inflamación. Hasta acá era inflamación aguda. Acá, en este intermedio, es donde nos quedamos la vez pasada, donde estábamos hablando de las inflamaciones granulomatosas, de que el macrófago era el principal componente de la inflamación, donde estaba recorriendo cuando había un agente que persistía constantemente, se estaba tratando de eliminarlo, por ejemplo, en lo que es el tejido de la inflamación granulomatosa, por ejemplo, ¿no? O otro patrón que era granulomatoso, o en un tejido crónico como tal, por ahí mencionamos el crónico activo, todo eso está en ese intermedio. Ahora, una vez, hay dos opciones, ¿no? Que se elimina el estímulo, o sea, que llegamos a resolver el problema, o que se mantiene constantemente. Cuando se eliminaba el estímulo, pasaban dos opciones: o el tejido se regeneraba por completo, volvía a su estructura normal, volvía a su funcionamiento, esa era una salida, o pasaba a lo que era la reparación, ya cuando había el reemplazo del tejido y un tejido funcional, cualquiera que fuese, y hubiese el depósito de fibrosis, ¿no? Pero de una forma organizada, de una forma limitada, en donde se denomina cicatrización. Cuando hay reparación, pues dicen, ¿por qué? Cuando no se genera la cicatriz y se pasa el evento, se denomina regeneración, porque el tejido vuelve a su normalidad. Pero si se mantiene, si sigue constantemente lesionándose, ya sea por el agente o por algún otro evento, esto se denomina fibrosis. En algunos casos hemos visto ya ciertas aproximaciones de fibrosis, por ejemplo la cápsula fibrótica que veíamos en los abscesos, en el tejido de granulación. Por ahí no sé si llegamos a ver en la atrofia, ¿se acuerdan? También tenemos tejido depositado, reemplazando el tejido adecuado, el tejido normal. Pues esto es. Entonces tenemos este cuadrito, esto es lo que vamos a ver hoy, principalmente. Ya pasamos inflamación aguda, inflamación crónica, y ahora vamos a ver ya la parte final. ¿Quién no ha tenido una cicatriz? ¿No? O sea, es parte de, más aún cuando somos niños, tenemos heridas, nos las realizamos y por ahí tenemos las que podemos ver en la piel principalmente. Pero no solo es el nivel externo, también es el nivel interno, las vísceras, tejido blando, cualquiera de eso también desarrolla lo que es la cicatrización. ¿Cómo es el tejido cicatrizado? ¿Cómo lo describiría? Por ahí deben tener una cicatriz en la rodilla, en el brazo, en la mano. ¿Qué es lo que ven de diferente? Primero, es otro tejido, a comparación de la piel. No tiene la flexibilidad
que tendría, por ejemplo, si hablamos, nos abocamos propiamente a piel, el color es diferente, la textura es diferente, es otro tejido que está reemplazando esa área lesionada. La fibrosis es otra cosa, la fibrosis es un depósito de tejido, pero mucho más intenso, no es como un círculo vicioso, que está estando constantemente en un tejido. Por ejemplo, en humanos tenemos lo que es los esteroides, por ahí de repente se han escuchado, entonces es un crecimiento del tejido en cualquier parte de la piel, principalmente. Entonces sería un caso de tejido más intenso. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Lo que les decía, la reparación tisular, los tipos de reparación tisular, la cicatrización como el proceso de reemplazo, el tejido de granulación como es el proceso que se continúa, que lo vemos, ¿no? Eso lo vemos en heridas extensas, ¿no? Que son muy grandes, área. Por ahí de repente habrán visto algún caso en donde una herida completamente grande, ya sea de un mar menor, principalmente, le colocan miel encima o alguno de estos para que no se infecte, ya, ahí estamos hablando de un tejido de granulación. Y luego lo que es la curación de bueno, es básicamente esto, ¿no? Lo de la primera y segunda intención, está relacionado a esto. Tenemos ¿no? Mencionábamos que una de esas tres posibles consecuencias luego de un proceso inflamatorio era este de acá, la reparación tisular. Básicamente vamos a tener esto, ¿no? Que el tejido o va a ser reemplazado como tal o se va a regenerar. Va a depender mucho del tejido. Hay tejidos que sí que tienen una alta tasa de regeneración y hay otros que no. El ejemplo más claro, ¿no? Es, por ejemplo, las células nerviosas, por ejemplo, ¿no? Las neuronas no tienen capacidad de regeneración. Esta, por ejemplo, va a llevar a la cicatrización. Las células del miocardio, las fibras musculares cardíacas, tampoco tienen una gran capacidad de lubricación, de regeneración. ¿Qué pasa con ellos? Generan cicatrices. ¿Quiénes se regeneran? Lo que cambian constantemente la célula. Por ejemplo, piel, por ejemplo, algunas glándulas. El hígado también tiende a regenerar con gran facilidad, incluso que tiene un nombre, pero va a depender de esto, de qué tejido ha sido dañado, qué tejido ha sido lesionado, más que hacia dónde va, ¿no? Es lo principal. Acá, por ejemplo, tenemos una secuencia. Esto es lo que se denomina como hepatización lobular o lobar en el caso del pulmón. Nosotros hemos estudiado esta parte, por ejemplo, como alteraciones vasculares, por ejemplo, que hay congestión, hay hemorragia, hay inflamación. Obviamente esto ocasionado por algún agente, una bronconeumonía clásica, un agente bacteriano, vamos a tener eso. En animales mayores se ve mucho mejor, donde vamos a tener en un primer momento va a estar enrojecido completamente. Luego, cuando pasa a su fase de inflamación, se conoce como hepatización grisácea, la hepatización roja. Y acá principalmente vamos a ver el proceso inflamatorio. Todo esto ya hemos hablado. Ahora nos vamos acá, a la resolución. ¿Qué vamos a ver en gran cantidad cuando hablamos de un proceso crónico? Macrófago. ¿Qué están haciendo los macrófagos?
macrófagos están limpiando, están removiendo tejido, están reemplazando, están liberando mediadores para que esto se pueda reemplazar, se pueda cicatrizar. Obviamente esto ya no hay. Este tejido se reemplaza, ya no hay intercambio gaseoso. Por eso se le denomina esta hepatización mental. Porque al final, macroscópicamente, te queda un glóbulo denso, duro, sin capacidad de flexibilidad. Porque justamente el tejido ha sido cambiado. Esto implica la resolución completa. ¿Qué más implica entender lo que es una reparación tisular, por ejemplo? Esto es lo que se separa grandemente, ¿no? en los tejidos, ¿no? Si vamos hacia una regeneración o hacia una cicatrización. Incluso en la misma piel, ¿no? Cuando uno tiene una herida superficial, se raspa, ya sea por fricción, ya sea por algunas circunstancias, no dañas lo que son las células basales de cualquiera que fuese ese tejido, se va a poder regenerar tranquilamente, no va a poder aumentar. En el caso, por ejemplo, que siempre se está molestando, ¿no? En el parvovirus, por ejemplo, en vez de esto, o este de acá, tenemos las criptas de hierro, en donde va el virus, revienta esa célula, se lo pasa, no se elimina con sus efectos citotóxicos, pero aún queda así, un pedacito. Entonces, esas criptas vuelven a crecer y vuelven a revitalizar lo que son las velocidades. Hay un proceso de regeneración tras un evento inflamatorio de tipo viral, ¿no? Pero si la lesión es muy grave y rompe estas células, ¿no? En lo que es la parte más basal, que es muy profundo, no hay contacto entre estas acá, va a haber reemplazo del tejido. ¿Cómo se llama eso? Eso es una cicatriz. Eso es lo que normalmente vemos, ¿no? Ese cambio de coloración, esa textura, pero porque ha sido lo suficientemente profunda para eliminar la parte que sí podía resolver o que sí había reemplazo. Lo mismo en el intestino. Ahora de repente si lo grafico se entiende un poco mejor. Esta de acá. Son estas células que terminan reemplazando a los enterocitos. En el caso del parvovirus, como les decía, primero el virus elimina todas estas células. Luego llega acá a las criptas del hierro y también las elimina. Pero no llega a eliminar todas las células que no son potenciales. Entonces, tú ves en lo que es cuando hay lesión de parvovirus que hay necrosis en la velocidad. Eso está totalmente tomado. Pero en la parte de las criptas, dependiendo del estadio, dependiendo del momento, vas a ver incluso un hiperplasia, vas a ver células neuronales. No está respondiendo a la muerte celular que no ha sido completa. Estas células reemplazan a los enterocitos. ¿Y qué tienes acá de nuevo? ¿Cómo se llama esto? Regeneración. Tienes el proceso de regeneración en el caso. Puede ser, a diferencia también, que esas mismas criptas del proceso viral que estamos hablando completamente eliminen todos estos de acá y pueda que llegue a una
¿Puede llegar a pasar eso? Sí, también debe haber. Y hay, cuando el parvovirus tiene una lesión muy marcada, genera estas atrofias velocitadas. ¿Y qué genera esto clínicamente? Un síndrome de mala absorción. Porque si no tienes enterocitos en donde puedan pasar tus nutrientes, vas a perder justamente la asimilación. Pero más o menos eso es para que se pueda entender entre la parte de regeneración y la parte de cicatrización. No solo para entenderlo como la piel, sino que produce también otros tejidos. ¿De qué depende? Como estábamos comentando hace un momento, de la naturaleza del tejido. Vamos a tener tejidos lábiles, tejidos estables, tejidos permanentes. Los tejidos permanentes son esos tejidos que pues no hay una reparación, no hay una regeneración adecuada, ¿no? Una capacidad de mitosis. ¿Quiénes son los tejidos que normalmente hablamos de este tipo? El cerebro, las neuronas y las musculares, ¿no? Esas son las dos principales células que no se reproducen con facilidad. Entonces, cuando hay lesión acá, va a haber una cicatrización. Los fármacos del corazón te van a producir netamente áreas de fibrosis. Va a haber áreas que van a dejar de funcionar adecuadamente. Los tejidos estables son aquellos que su capacidad es posible, pero que normalmente no realizan ese procedimiento. El mejor ejemplo es el hígado. Nosotros ya hemos visto esta situación. En la atrofia, cuando veíamos ese hígado todo cirrótico que tenía como nodulitos, eso es el tejido expresándose en su capacidad de regeneración. Lo último que le queda al hígado cuando entra en fase de fibrosis, ¿no? Una atrofia, empieza a reducirse y esos nódulos de regeneración dan el último aliento funcional del órgano. Y los tejidos lábiles son aquellos que justamente van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Hablábamos de la piel, hablábamos de las glándulas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es revestimiento. Células linfoides también, recuerden que hay el mismo parvovirus también elimina linfocitos. También es una forma de entender esta relación. Acá, de nuevo, para entender cómo es que llega a este nivel, ¿no? Tenemos la lesión, su proceso inflamatorio. Si es que no hay necrosis como tal, ¿no? El exudado, por ejemplo, en las enteritis catarrales, ¿se acuerdan que había una gran producción de moco, una hiperplasia de células caliciformes? ¿No? Ahí su exudado, al igual que el seroso, por ejemplo, no implica mayor cambio. Luego de resolver el agente, ¿no? Por ejemplo la hermeria que estaba molestando por ahí, o algún otro agente, una vez que se elimina ese problema, vuelve a su restitución normal. Disminuye la hipertrofia, la cantidad de moco se resuelve, no pasa nada. Pero del otro lado está cuando hay una normalización de cicatrización. Por ejemplo, el exudado supurativo, el exudado linfocítico, cuando ya se vuelve crónico, implica esos macrófagos que les decimos quieren hacer su cicatrización digital. Eso es cuando se resuelve, cuando se resuelve el COVID. Cuando la gente persiste, hay muerte celular, que agentes que se van a tener
no eliminarse fácilmente, ¿cuáles eran? Micobacterios, hongos, parásitos, cuerpos extraños, ese tipo de agentes van a persistir en la inflamación crónica. Y de nuevo, si tenemos que no daña, no daña lo que es la célula con capacidad de regeneración, ¿qué pasaba? Simplemente el tejido se regeneraba, cuando no íbamos en la parte más basal. Pero si destruíamos esta parte o se prolongaba el tejido, lo que es la inflamación, teníamos la cicatrización. Y acá, ¿qué pueden reconocer? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llamaba macroscópicamente, microscópicamente también, cuando el tejido tenía una discontinuidad, no se unía? Ese es el nombre adecuado. Es una úlcera con parte de la costra, parte del tejido de necrosis. La costra en realidad es tejido necrótico débil celular, parte del tejido inflamatorio muerto, puede haber bacterias. Es un tapón que ayuda a que la parte de regeneración se realice. Creo que en alguno de sus cuyes se veía procesos ulcerosos, donde veían que era un tapo de tejido muerto, de celular, o proceso inflamatorio. Por ahí venían unos de bacterias que trataban de ingresar, ¿no? Para eso sirve. Uno cuando es niño, ¿no?, se trata de sacar sin saber justamente su función, de lo que es, para que ayude a la regeneración. ¿Cómo se llama este tejido que está debajo? Tiene un nombre en particular. Ese tejido cicatrizante, ese tejido que se está reemplazando, por acá, esto que está empezando a cambiar, que está empezando a tener otra naturaleza, eso se llama tejido de granulación. Como siempre les digo, ¿no?, nosotros estudiamos inflamación aguda, inflamación crónica, los neutrófilos se comunican con los linfocitos, luego los linfocitos con los macrófagos de repente por ahí presentan a las células presentadoras de antígenos. Lo explicamos de una forma pedagógica para que se entienda, pero en realidad todo esto ocurre en un momento. Es por eso que incluso el tejido de granulación, la preparación, ya se está dando en un corto periodo, a pesar de que a nosotros lo hayamos separado en una parte aguda, en una parte crónica. Pero ya se está dando un tejido de granulación cuando empieza a haber intervención de vasos sanguíneos nuevos, cuando hay fibroblastos, cuando hay depósito de fibrina, cuando hay macrófagos, hay tratando de resolver y de reemplazar. Entonces es la consecuencia del proceso inflamatorio. Tiene fases para tratar de ordenarlo, ¿no? Si se puede ver histológicamente, se llega a ver adecuadamente. Primero, ¿qué pasa? De ese tejido muerto, de ese tejido que está empezándose a reemplazar, lo primero que pasa es la proliferación de vasos hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque vas a necesitar justamente proteínas, vas a necesitar células, vas a necesitar mediadores. Entonces, la única vía de poder hacer eso es justamente con vasos sanguíneos. Lo primero es una angiogénesis. Luego, una vez que tienes tus vías donde puedan llegar, viene acá la migración y proliferación de fibroblastos, que son esas células, digamos que este es el tejido. El
primero que hace es justamente empezar a enervarse. Ahora vamos a ver qué mediadores están comprometidos a este nivel. Empieza de una forma desorganizada. Luego que empieza a haber depósito o acumulación de fibroblastos, fibrocitos. ¿Ellos qué van a hacer? Van a colocar lo que es fibrina, fibras de reticulina, para justamente llenar ese espacio. Por eso tiene justamente la primera vascularización pulmonar. ¿Qué más vamos a ver por ahí? Lo que les decía, ¿no? El depósito de material extracelular. Estos fibroblastos se van a encargar. Por acá está el macrófago, no lo olvidemos. Ella está justamente dirigiendo ya con propiedades no proinflamatorias, sino antiinflamatorias. Esto es lo que se conoce como macrófago tipo 2. Por último, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta parte del tejido muerto se va a organizar. La vascularización va a ser mínima, o lo necesario nada más. Y luego se van a organizar las fibras. Las fibras que las veríamos acá todo desordenadas, una para el otro, y uno que otro fibroblasto. ¿Esto cómo se llama? Esto ya es una cicatriz, como tal. Porque esto lo vemos cambio. Los vasos van a ser mínimos nada más. Normalmente son perpendiculares a las fibras. Más o menos ese es el camino que sigue. ¿Cómo se llama ese crecimiento de vasos sanguíneos? Angiogénesis. Luego que sigue la proliferación de los fibroblastos. Luego que estos fibroblastos que hacen, empiezan a rellenar ese espacio extracelular. Esto, como justamente va a tener una gran cantidad de vasos, va a haber edema. Porque justamente va a tener una gran capacidad vascular. ¿Qué es esto lo que vemos? Este es tejido miocardio, si no me equivoco, sí, este es tejido muscular. Ven que restan todas las fibras normales, pero acá ha pasado algo. Acá ha habido ya un cambio de tejidos. ¿Cómo lo estás viendo? Si fuesen fibras reticulares, ¿no? Si fuesen pequeños hilitos. Que no es completamente, por ejemplo, el colágeno de la piel, ¿no? Sino como pequeñas lesiones. ¿Ves estos espacios en blanco? Eso probablemente sea edema. Justamente todo este tejido todavía está en resolución. Los vasos sanguíneos, ven cómo están totalmente desorganizados, hay unos vasos más grandes que otros, están como buenamente han podido llegar. ¿Para qué? Para que justamente empiece lo que es la regulación. Esto es el esquema básico de interpretación normal. Hay un área de lesión del proceso inflamatorio que ya hemos visto, ya sea agudo o crónico. Tiene el tejido de granulación, que por ahí siempre se confunde con granuloma, no es lo mismo. El tejido de granulación es el proceso de cicatrización. Granuloma es la inflamación crónica como tal. Se parecen, sí, vamos a hacer así. ¿Ya? Luego viene la cicatrización, que ya es la etapa final, ¿no? La cicatrización tiene otra etapa que es la retracción, la última etapa, en donde vemos justamente esa depresión que vemos en todas las heridas, ¿no?
el plazo elegido. ¿Qué mediadores celulares deberíamos estar conociendo en todo este proceso? Tenemos que conocerlos. Peróxido nitroso, por ejemplo, los factores de necrosis tumoral, el factor de crecimiento endotelial vascular, son mediadores que van a estar comunicándose para poder realizar todos estos tejidos. ¿No? Se acuerdan de la comunicación celular? ¿Se dan cuenta? Acá pasa eso, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Este es el ejemplo clásico y práctico que tenemos a la mano, es un tejido de granulación. Cuando veamos extensas heridas, ya sea por atropello, por traumatismo, quemaduras, en donde no hay posibilidad de flotación. Recuerden que flotación cuando colocamos los bordes de la piel para que pueda justamente cicatrizar. Es decir, donde no se puede hacer un proceso simple, va a tener una cicatrización que es lo que se conoce como segunda intención, ¿no? Esto va a tener que ir creciendo poco y tapizar toda esta área. Ahora vamos a llegar a ese punto, pero todo lo que estábamos hablando acá se va a dar a ese nivel. Más tejido de granulación, por ejemplo, el mequino, en este caso, en donde vemos primero fibroblastos en gran cantidad, que son estas. Pero bueno, aquí un fibroblasto lo vas a ver así. Ese es el ejemplo clásico de fibroblasto. Un fibrocito es mucho más delgadito. El fibroblasto es el que produce fibrocitos. Y luego estos que hacen depositan fibras de colágeno. Aunque una vez que se organizan, pueden ser fibras mucho más gruesas. Pero no solo es fibras de colágeno, que también estábamos diciendo que distribuía, ¿no? Medio celular, puede ser fibras de reticulina, por ahí hay un componente del tejido extracelular, pero principalmente eso. ¿Y esto cómo se llama? Tejido de granulación. No es un granuloma, por favor, de nuevo, cuando se está confundiendo. Un granuloma, ¿qué cosa tenía? Células multinucleadas, ¿no? Células epiteloides, macrófagos, neurocitos, necrosis gaseosa, igual, ¿ya? Son cosas diferentes. Son palabras similares, pero son conceptos totalmente diferentes. Cuando se da lo que es la angiogénesis, hay este tipo de células, las células precursores endoteliales. Por lo que estaba lo que les decía, ¿no? Con el ejemplo que veíamos por acá. Acá estaba descubriendo una materia cualquiera, pero cuando hay una lesión por mediadores químicos, van a empezar a ver lo que es la vasculogénesis. ¿Quién empieza, por ejemplo, ahí? Los macrófagos empiezan a llamar a mediadores químicos, por ejemplo, como el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué va a pasar con eso? Va a empezar a crecer un nuevo vaso. ¿Qué va antes de que llegue a ese nivel? ¿Qué va a haber? El óxido nitroso que se va a ayudar a reducir la vascularización. ¿Para qué? Para que justamente estas células endoteliales puedan empezar a desprenderse, puedan empezar a movilizarse, van a liberarse otros mediadores, otras proteasas, por ejemplo, para eliminar esta parte de la membrana basal y poder de nuevo moverse
factores de crecimiento que van a estar produciéndose para que justamente se dé la angiogénesis. ¿Qué otros factores tenemos acá que debemos considerar? Factor de crecimiento de los fibroblastos, porque va a estar ayudando a la organización. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, también va a estar simplemente ayudando a ese nivel. Citoquinas proinflamatorias serían ya las antiinflamatorias, porque hablábamos del macrófago de su fenotipo M2 que va a detener la inflamación. Acá está deteniendo, no está aumentando. Es antiinflamatorio. Básicamente los factores de crecimiento, como decía, que son mediadores celulares que van a ayudarnos a que realicen todos esos movimientos que estábamos hablando. Son varios, así que no, por ahí podemos leer, podemos dar una revisada. Ayudan particularmente en ciertas oportunidades, algunos a los fibroblastos, otros a los vasos sanguíneos, otros a diferentes partes de lo que es el desarrollo de la cicatrización dental. También estábamos diciendo que a la hora de tener esa proliferación endotelial, por ejemplo, recuerden que un vaso o un capilar tiene su célula endotelial o una o dos y tiene una membrana basal. O sea, no está en contacto directo. Acá obviamente hay una comunicación para eliminar eso se producen ciertas enzimas como las proteasas. ¿Con qué fin? Con el fin, por ejemplo, que se elimina no se elimina, se separa la membrana basal, el endotelio vascular puede movilizarse y puede empezar su proliferación. ¿No? Y esto, ¿cómo se llama? Angiogénesis. También tenemos justamente otro mediador. No es que simplemente sean las células, sino tienen sus comunicadores dentales. Básicamente eso es lo que estamos tratando de hablar, ¿no? Lo que he tratado de explicar. Recuerden que a nivel celular hay esas comunicaciones, no es que estén en una gelatina o estén en una situación sólida, sino que es un material vivo, conectado por estas tegrinas, por estas selectivinas que están constantemente comunicándose. Y esto es el medio extracelular. Y esto justamente es lo que trata de organizar de nuevo un tejido cicatrizado. Hasta ahora hemos estado hablando principalmente de cicatriz. ¿Cuándo viene la fibrosis? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Si los dos implican depósito de tejido conectivo. Debe haber alguna diferencia. La fibrosis es un círculo vicioso, es un constante depósito de tejido conectivo. La cicatriz, como vemos, tiene un proceso, tiene un inicio, tiene etapas y llega al final. La fibrosis es un constante depósito patológico de información.
crónica de fibra, principalmente. Esto es de acá. A nivel macroscópico, ¿cómo llamarías esta área blanquecina? ¿Cómo lo hemos estado llamando hasta ahora? Por ahí vemos en un punto y un momento le llamamos necrosis, pero ahora ya no es suficiente eso. Ahora debes entender que hay áreas lesionadas en donde no solo se ve muerte celular, sino también el reemplazo ya de ese tejido. Es una cicatriz. ¿Alguien logra identificar qué es esto? ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser? Una cosa. ¿Verdad? No sé qué es. Porque no me veo bien. ¿Cómo así? Malaminitis, algo así. ¿Qué será ahí? Un huevo. No parece. No parece ser un órgano membranoso. Un órgano tubular. La verdad no sé, para mí solo sé que hay una área blanquecina micrótica, ¿no? Y que tratan de comparar eso. Pero esto sí. No. ¿Útero? No. No se preocupe. ¿A nadie se le ocurre algo? No. ¿Qué será? Bueno, si fuese un granuloma, ¿no? Porque también podría ser el caso, que han cortado hacia la mitad, pero el contenido gaseoso no coincide. Entonces, no sé, ya lo preguntaré. Entonces, separemos estos dos conceptos, ¿ya? Cicatrización tiene un inicio, tiene un final, se desarrolla normalmente. Fibrosis cuando el evento persiste. ¿Dónde veríamos, por ejemplo, fibrosis? En abscesos. En abscesos veíamos que tenía una cápsula fibrosa. Eso se considera fibrosis. Hepatopatías de tipo crónico, ¿no? Insuficiencias cardíacas, por ejemplo, de tipo derecho, se puede que afectaba principalmente al hígado. Ese evento constante, lacerante, hacía que ese hígado entre en fibrosis, en fibrosis, esa es la diferencia. Es una cicatrización persistente, es una cicatrización que va a estar constantemente realizada. ¿Quiénes van a ser los vendedores principalmente? Vamos a tener al macrófago, que no está en su etapa antiinflamatoria, sino en su parte proinflamatoria, que constantemente va a estar depositando este tipo de tejido. Esto es lo que comentábamos en el momento. ¿No? Nosotros ya repasamos esto, ya llegamos a esta parte, ahora vamos a hablar de fibrosis. Bueno, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahora, hasta ahí. ¿Algún detalle? Algo que de repente no les haya quedado claro o que dentro de la
serie de eventos no haya quedado claro. ¿No? ¿Todo tranquilo? Listo. Entonces seguimos. Ahora, en esta parte de lo que es el tipo de preparación tisular, ya indicábamos de que conocemos el tejido de granulación, que este tiene un proceso de alifase, de ortogénesis, de depósito de fibroblastos, de reparación o remodelación del medio extracelular, luego lo que es el ordenamiento del espacio extracelular. Eso es un tejido de granulación. Eso es parte de la cicatrización. Normalmente, cuando se desarrolla de una forma adecuada, es lo que se conoce por primera intención. El mejor ejemplo son las cicatrices, no las heridas quirúrgicas, ¿no? Que son atraumáticas, las que realizan con bisturí de una forma muy precisa para que justamente haya una reparación tisular adecuada, ¿no? Cuando hay un afrontamiento de la piel. Esto es uno por primera intención. Por segunda intención era lo que estábamos viendo anteriormente, cuando había una piel extensa, cuando no había el tejido adecuado para poder afrontar la piel, por ejemplo, ¿no? Y estaba al aire libre, en donde había una extensa área de tejido de granulación. Esta es la diferencia entre una cicatrización por primera intención y una segunda intención. El mejor ejemplo de una de primera intención que era la herida quirúrgica, como se decía. Hace una separación de tejido, la afrontación de piel cuando hacen los puntos. La idea es que esta parte del epidermis con esta parte se una de una forma adecuada. ¿Para qué? Para que la preparación tisular sea lo más adecuado posible, ¿no? Pues acá tenemos por dentro el tejido de granulación, el tejido de reparación, la cicatrización. En el caso de una lesión amplia, donde no hay capacidad de que esto se rompe con esta parte, va a haber el tejido de granulación, va a haber inflamación, va a haber neovascularización, pero acá lo que se trata es que justamente esta parte basal, que es la que da las células pluripotenciales para que se reproduzcan y puedan tener el epitelio adecuado, tienda la unión y pueda cerrar o cicatrizar. Por debajo tenemos leído. Primera intención, el mejor ejemplo, la herida quirúrgica, va a tener esa afrontación de la parte epitelial, y por segunda intención, cuando es una herida extensa. Hay un área hemorrágica, hay un área de la costa, por ejemplo, en algunos casos hemos visto el nivel patológico de la costa, como tal. Luego tenemos debajo el tejido de granulación, ven cómo se va reemplazando, va cerrando, se empieza a afrontar estas dos áreas y puede generar lo que es una cicatriz. Pero si se dan cuenta, esta parte ya no es la mejor, ¿no? Acá tenemos una cicatrización mínima, mientras que una cicatrización por segunda intención es un área muy baja. El tejido que llega a reemplazar no es el más adecuado, pero se puede guardar. Acá,
para poder reconocerlo. Bueno, esto es humano, ¿no? Pero bueno. En Sucuyes también, por ahí hemos visto una situación similar. Una úlcera, ¿no? Epidermis, claro. Bueno, epidermis, claro. Separación. Tenemos la dermis expuesta, pero no solo es dermis, sino, a pesar de que esté a menor aumento, vemos más coloración azul, si se dan cuenta, más coloración rojiza. Por acá hay hemorragia, hay exudado inflamatorio, por acá necrosis, probablemente, ¿no? Hay todo un evento de inflamación crónica en su etapa ya de resolución. ¿Qué es esto de acá? Lo que hemos estado hablando hasta ahora, que se llamaba ese tipo de cicatrizante, lo que llamamos angiogénesis, la migración de los fibroblastos, depósito de medio extracelular, ¿cómo se llamaba? Este es un tejido de granulación. Ven que hay vasitos por ahí de una forma desorganizada. El espacio, si se dan cuenta, también es como muy claro, por el edema, les decía en el primer momento. Luego que vamos a ver, fibroblastos. Todas estas de acá que les decía que están empezando a depositar. Acá se está dando todavía la ducha. Acá hay un proceso inflamatorio. Acá hay preparación, acá está formando tejido crónico, pero acá por debajo ya hay preparación. Esto sería como que la siguiente fase, ya la de organización de los vasos sanguíneos. Miren que acá está todo desorganizado y acá vemos que en líneas, el patrón ha cambiado. El mismo tejido extracelular, la organización de los fibroblastos, acá también lo ves de una forma más caótica. Pero acá empiezas a ver que ya hay una organización total. Esta es una etapa más posterior del evento. Incluso acá, por la depresión que puede haber a este nivel, ya podríamos estar hablando de una contracción del evento. ¿Se acuerdan de esa reunión que veíamos todo chacarito, ¿no? Que decía el tema de un infarto crónico, que ya había habido fibrosis y todo? Es por eso, porque a una de las últimas etapas de la cicatrización, de lo que debería ser un tejido normal, liso, en el caso de un problema crónico, hay esta depresión. De nuevo, acá ya hay una proliferación de la dermis, pero esta es la dermis, pero llegan a ver el tejido de granulación, ¿no? Hay un área diferente a toda esta zona. Está en ese proceso de cicatrización. La cosa que lo hemos visto en algunos de sus estudios por ahí, les decía, ¿no? Es un tapón de tejido muerto, de partes hemorrágicas, tejido de inflamatorio, las bacterias que están por acá andando, separa justamente el tejido en preparación, el tejido tratando de reorganizarse, de organizar el tejido de granulación en todas sus etapas, hasta, en el caso de la piel, afrontar lo que es el epidermis, ¿no? Y poder tenerlo. Si no fuese el caso, queda como una cicatriz. Este es el caso, esto pasa más en humanos en realidad. Ustedes decían que el hombre en humanos es más frecuente, el de
pumas, el perro, por ahí algún gesto, pero no es muy frecuente en realidad. No, no es tan frecuente. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Es que hay una hipertrofia de estos de acá. Por algún motivo, estos señores empiezan a replicarse en gran cantidad que genera estas cicatrizaciones que se denominan queloides. Que ves que a nivel de la dermis hay un depósito anormal de colágeno organizado. Puede darse si le hiciese postura esta patología, probablemente tenga este mismo patrón de depósito de fibrina o no fibrina, de fibra de colágeno. Pero básicamente este queloide es una gran cantidad de depositado en esa sala. Lo mismo con la humano, por eso te decía que es un poco más en comparación a otros humanos. Esto de acá, si ven esto, aparte del queloide, ¿qué otro tejido está ganando? ¿Cómo se llamaría eso? Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo denominaría? O le pongo en el examen, señálenme nombre lo señalado, señalo esto de acá. Eso no, lo demás es queloide. ¿Cómo se llama el tejido de reparación? ¿Cuál? Tejido de organización. Todo lo que vemos como una herida abierta debe significar nuestra atención en el proceso oncológico que está en franca recuperación de ese tejido de organización. Eso sería, chicos, lo que tendríamos que estar hablando hoy. Hoy hemos visto, ¿no? Básicamente esto de acá. Cuadrito te resumía todo lo de esto de acá. Esto es lo que hemos visto. Desde la regeneración en algunos tejidos, en la piel, las glándulas, la reparación, que ya es la formación de una cicatriz en alguna parte de esto. ¿Qué? No, pero mucho para más humano. Tejido muscular, pulmón, en algunos órganos se puede desarrollar una cicatriz en la piel misma. Y la fibrosis cuando era el tejido cicatrizar, pero en un círculo vicioso, ¿no? Cuando no se eliminaba el agente comunitario. Ok, chicos, eso sería lo de hoy. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna atención? Nada. Ok, chicos, si no hay más por decir, entonces, ya 5 minutos. Nos veo abajo.